Hacemos entonces, chicos. Muy bien, vamos a ver el tema número 6, la cultura chachapoyas, la cual se desarrolló en la región de la Amazonía peruana. Específicamente, el medio geográfico que se desarrolló fue la región Amazonas. Bueno, departamento de Amazonas, bueno, actualmente no se le dice departamento, políticamente hablando, se llama región Amazonas. Igual que Lima, no se dice departamento Lima, sino región Lima, igual a Amazonas la región de Amazonas. Se desarrolló, chicos, esta cultura chachapoyas que lucha, le dio bastante lucha a los incas, justamente con lo cual termina, es la decadencia de Chachapoyas, vamos a hacerlo así, y se anexa a lo que es el incanato, con lo cual se termina esta cultura de Chachapoyas. Pero Chachapoyas, chicos, es una cultura muy importante, ya que Chachapoyas es considerada la cultura despensa del Perú. ¿Por qué despensa? Muchos de los granos, de los cultivos nuevos que habían sido domesticados, ¿ok? Se guardaban ahí. Lo que actualmente sucede en Svalbard, Noruega, que es la bóveda, donde cual se guardan semillas en caso de una catástrofe mundial, por eso también se llama la bóveda del fin del mundo, en Svalbard, Noruega. En Chachapoyas se le daba este nombre de la bóveda o la zona en la cual se resguardaba justamente las semillas para cualquier tipo de eventualidad o sequía de lo que era el incanato, ¿no? Una vez que los incas toman poder en esta cultura, toda la zona se convierte como una despensa de alimentos, lo cual ya venía siendo en la misma cultura chachapoya, solo que acaso con los incas esto se magnifica más. Es por esa razón que a la cultura chachapoya también se le denomina la cultura despensa del Perú. ¿Okay? La cultura chachapoya se desarrolla en lo que es la región selvática, la Amazonía peruana, específicamente la región Amazonas o departamento de Amazonas, pero esto también se expande en su máximo apogeo a lo que es el departamento, bueno, o la región de San Martín, gran parte de la región San Martín. Llega a ocupar, llega a los ríos del Guayaga, río Mairañón, principalmente, y abarca también los pueblos actuales que son Bagua y Moyobamba. Logra toda esa expansión, ¿sí? Toda la ceja de Selva Norte es parte de la cultura chachapoyas. Y los chachapoyas son grandes guerreros y se muestran en sus grandes manifestaciones culturales, sobre todo la arquitectura, por fortalezas. Los chachapoyas principalmente, su pueblo, la parte urbana, está dentro de ciudades amuralladas, ciudades con grandes muros que son fortalezas, ¿no? Dos principales son las fortalezas que destacan en ella, aunque ahora lo vamos a ver, pero tuvo muchas más. Como pueden ustedes observar en el mapa, justamente se desarrolla en el departamento, la región de Amazonas, se expande a San Martín también, pero principalmente su capital está en lo que es actualmente cerca de la ciudad de Chachapoyas, ¿no? Por eso el nombre de ahí, la cultura Chachapoya. Se tiene grandes restos arqueológicos de esta cultura y las fortalezas principales, como son dos, Cuelap, justamente una de las más importantes, y la, la otra fortaleza, tenemos acá a Pajatén, ¿no? El gran Pajatén. ¿Ok? Cuelac y Pajatén son las dos principales. Principalmente tenemos otras fortalezas como Vilaya, Rebash, Macro, Olam, Pampamarca, que son fortalezas menores, vamos a decirlo así, pero las dos importantes son Cuelap y el Gran Pajatén. Cuelap es considerada la capital de la cultura chachapoya, es una gran fortaleza cuyo acceso es muy, muy difícil de entrar, inclusive para los mismos pobladores, los mismos chachapoyas de aquel entonces. Es por esa razón que a simple vista se nota la férrea defensa y la planificación para defender muy, 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 muy tenazmente
a la ciudad de Chachapoyas, en este caso de Cuelap. Los incas al invadir Cuelap logran obviamente derrotarlos, pero han sufrido, vamos a decirlo así, porque la fortaleza era muy impenetrable prácticamente. Ahora la vamos a ver con las fotografías cómo era esta fortaleza. Muy bien, ¿cómo es la historia? Según los historiadores, los chachapoyas pertenecen a lo que es el intermedio tardío y comienza en los años 800 después de Cristo, se prolonga hasta la segunda mitad del siglo XV, ¿okay? Cuando fueron incorporados por el Inca Tupac Yupanqui al Tahuantinsuyo, ¿no? Los chachapoyas se enfrentan a los incas, pero Tupac Yupanqui logra derrotarlos y es un pueblo anexado al Tahuantinsuyo. Posteriormente los chachapoyas se siguen desarrollando entre sí, pero bajo el dominio de los incas. Posteriormente esta cultura desaparece ya con la invasión española ya del todo, ¿no? Pero gran parte de su población desaparece con la invasión inca. Y los pocos que quedaron se anexaron al Tahuantinsuyo, prosperaron y luego fueron exterminados principalmente por los españoles, ¿ya? Eso básicamente ya lo vamos a ver más adelante. Socialmente, socialmente, ¿cómo se desarrolló los chachapoyas? Los chachapoyas estaban conformados por lo que son gobernantes de ciertos, cada pueblo, que se llama los curacas, ¿no? Los curacas justamente forman lo que son regiones, que son los curacazgos. Los curacazgos son regiones gobernadas por los curacas, en este caso, ¿no? Y no, mayormente no son tan, son el resultado de varias etnias de la zona, como los chachapoyas, los chilcos, los chillaos, eh, siendo las chachapoyas uno de los más importantes. Los españoles agrupan a todas estas etnias bajo el dominio justamente de naciones o etnias o Estado, ya cuando sucede la invasión española posteriormente, ¿no? Y se juntó como un solo juracazgo, llamándolo simplemente juracazgo de Chachapoyas. Eso ya es posterior. Pero durante el periodo de expansión de esta cultura, estaba en regiones llamados curacazgos, ¿no? Siendo los tres, el más principal, el curacazgo de Chachapoyas, también tenemos el curacazgo de Chilchos y de Chillaos, los tres más importantes, pero de ellos el más importante es el Chachapoyas, el más grande inclusive de este tipo de curacazgos. La economía de los chachapoyas, chicos, principalmente es la agricultura. Al igual que los incas utilizaban andenes, los chachapoyas utilizaban las terrazas andinas, tipo pisos altitudinales, y en las zonas, en esas laderas utilizaban y también con el uso de piedras para el cultivo de todo lo que ellos, que la zona les podía proveer. Principalmente frutas, ¿no? Cosas como la yuca eran una de las principales producciones, ¿no? El trueque también fue parte de esta cultura, ¿no? La cultura de Chachapoyas hizo trueque con pueblos como del Ecuador, pueblos de la costa, pueblos del sur, ¿no? En, justo hasta antes de la invasión inca, obviamente, ¿no? Entonces los chachapoyas intercambiaban algodones, cambiaban redes, pescado con justamente con otros pueblos, ¿no? Ellos entregaban cerámica a cambio de pescados, por ejemplo. Ellos entregaban ciertos cultivos como de la selva, ¿no? Como las frutas, yuca, entregaban principalmente y ellos recibían a cambio otros tipos de cultivo. El trueque estuvo como parte de la sociedad de Chachapoyas. Y chicos, acá justamente nos vamos a centrar un poco más en las manifestaciones culturales. La piedra fue el material muy importante o el más importante de lo que es la cultura chachapoyas. Al igual que muchos pueblos ya de esta época, el intermedio tardío, la piedra fue el material importante, ¿no? A diferencia de los chanchán que utilizaban el adobe eh, y otras culturas, al igual que el chachapoyas, el uso de la piedra fue muy importante. La majestuosidad y la imponencia del uso de piedras fue también parte de esta cultura chachapoyas. No se utilizaron grandes bloques de piedra, pero sí gran cantidad de piedras, medianas y pequeñas, los cuales
conjunto forman grandes monumentos. A diferencia de los incas, que fueron grandes piedras y grandes monumentos, los chachapoyas hicieron también grandes monumentos, pero con piedras más pequeñas. ¿Ok? Eh, lo impresionante es de que, al igual que los incas, sus construcciones, en este caso sus fortalezas, son en lo alto de las montañas. ¿Cómo llevaron estas piedras hasta esa altitud? Ya que en esa zona específicamente no hay canteras, es decir, donde se extraiga la piedra. Esto indica que han sido trasladadas y todo este terreno agreste para llegar a estas zonas son terrenos muy sinuosos y muy peligrosos, ¿no? Son muy agrestes, son de difícil acceso, la vegetación es muy tupida para llegar ahí, ¿no? Las estructuras de piedra que utilizaron los chachapoyas utilizaron una forma en su construcción, principalmente curvas. Otras netamente ya cerraron toda esta curva y formaron construcciones de tipo circular. Y entre sus decoraciones de piedra, todo lo que es decoraciones geométricas. Algo que particular de los chachapoyas en estas construcciones es la sobresalida de sus paredes. En las paredes, normalmente, tanto incas como otras culturas, es plana, vamos a decir, su pared. Pero en los chachapoyas es, cada cierta altura había una sobresalida, como un pequeño tejadito. A eso se le conoce como friso. Los frisos es una característica de la construcción de piedra de los chachapoyas, que es una sobresalida, como un pequeño alero, vamos a decirlo así. Actualmente en las casas, no son, en los edificios son todos rectos, ¿no? Pero en algunas casas hay una pequeña alerito de sobresalida, es como un friso en este caso. Vamos a verlo ahorita en los dibujos. Ahí está, como ven ahí, la sobresalida, o sea, no toda la pared era completamente lisa. La protuberancia, eso se le conoce como friso. Justamente esto de acá, vamos a ver acá un friso. Acá vean ustedes, esto de acá que estoy resaltando, eso es un friso. O sea, en vez de que la pared sea así, hay una pequeña sobresalida. Y este es el friso, ¿no? Ese es el friso. ¿Ok? Esas pequeñas protuberancias. Sobresalidas rectas. Acá está, acá lo vemos mejor. Este es un friso. Vean ustedes. Recto. Acá. Una sobresalida recta. Como un pequeño alerito. Y eso es el friso. Ahora acá lo voy a resaltar. Justamente está, frisos. Frisos es una protuberancia en la construcción, ¿no? Estas figuras geométricas representaban tanto su cultura, su religión, y eran representados justamente representando a su trinidad religiosa. La trinidad religiosa de los chachapoyas, o sea, los tres dioses principales, es el dios serpiente, dios jaguar y dios cóndor. Son la trinidad de lo que es la religión de Chachapoyas. Entonces, estos tres dioses, la serpiente, el jaguar y el cóndor. A esto se le conoce como la trinidad religiosa de los Chachapoyas, ¿no? Muy bien. Dos fortalezas sobresalen por su majestuosidad, su gran importancia política y su ubicación estratégica en lo que es la arquitectura Chachapoyas. Estamos hablando de Cuela y el Gran Pajatén. Cuela está ubicada en la cumbre de una cresta rocosa, como pueden apreciar acá en la foto. Miren ustedes, es una protuberancia de roca y aquí está la ciudad encima, protegido por estos muros de esta fortaleza, protege. Es difícil entrar, ¿no? ¿Por dónde entras? Solamente había una entrada y esta entrada es justamente esta, bien alta, de tal manera que si los invasores lograban llegar a esta entrada, los militares chachapoyas por encima tiraban piedras y mataban a los invasores. ¿Sí? Era muy difícil el acceso. Esta es la única entrada a Cuellar, por ejemplo, una entrada delgada en la cual entraba una persona nada más de frente. Dos personas iban a estar apretadas, entraban de uno en uno. Prácticamente solamente la entrada acá es en fila de esta zona. Y por lo tanto, desde el techo tiraban piedras a los invasores que lograban llegar a esta entrada. Por eso era bien difícil ingresar. Pero una vez adentro, esa es la zona urbana, alrededor de esta fortaleza de Cuela, ¿no? Este complejo tiene una extensión de 450 hectáreas, ¿no?
y presenta paredes enormes con muros de 600 metros de largo y 19 metros de alto en su mayor extensión, ¿no? La mayoría de las construcciones encontradas tienen formas circulares y para ingresar a la plataforma principal se debe realizar por estrechos callejones, ¿no? Este tipo de construcciones hace de que el que esté en la fortaleza pueda protegerlo de mejor manera, ¿no? Como es difícil el acceso, justamente ello permite una buena defensa. Pero los incas lograron penetrar en esta fortaleza de Cuelac y someter a los chachapoyas, chicos. Bueno, esto es en su decadencia. El segundo gran complejo es el Gran Pajatén. Aquí es donde las construcciones circulares, a diferencia de Cuelac, que también hay construcciones circulares, como pueden ver, tienen mucho más figuras geométricas impregnadas en sus paredes. Sobresalen los frisos, ¿no? Mucho más también que en el Cuela. Esta fortaleza es un área muy, muy, muy inaccesible, en plena selva, es un conjunto de edificios con frisos de piedra de cabeza clava, ¿no? Hay sobresalidas, cabezas clavas que sobresalen, y los frisos, como le decía, esas protuberancias rectas, también están presentes acá. Esta zona, el Gran Pajatén, era uno de los curacazgos más importantes también. Estaban bajo el gobierno del curacazgo de Chilchos, que era uno de los principales regiones de esta cultura chachapoya. Los Chilchos ocuparon esta zona del Gran Pajatén y actuaron como un punto de referencia entre dos grandes regiones, entre las tribus altas y las tribus selváticas bajas de la zona. Básicamente, el Gran Pajatén es justamente una frontera, vamos a decirlo así. El Gran Pajatén, chicos, es encontrado por accidente, algo que acá no está en la ficha, es encontrado por accidente porque justamente exploradores que estaban buscándolo, ¿sí? Exploradores que estaban buscando, estaban encima de esta ciudad y no se dan cuenta que ahí está el Gran Pajatén. ¿Cómo se dan cuenta del Gran Pajatén? Porque justamente acampan y a uno de los exploradores se le escapa un tizón prendido, o sea, un pedazo de madera prendido de la hoguera, y por accidente se cae en hojas secas, generando un gran incendio que duró 3 días. Al regresar a la zona del incendio que han apagado, se dan cuenta de que estaban encima, toda la vegetación había sido quemada, y todas estas hojas quemadas, gran maleza quemada, da a conocer la punta de estas construcciones y se dan con la sorpresa que ahí estaba la ciudad del Gran Pajatén. Luego empezaron las excavaciones. Este descubrimiento fue accidental, como le digo, por un descuido en el acampado, pero si no fuera por este accidente, no se hubiera descubierto esta ciudad de lo que es ahora el Gran Pajatén. ¿Ok? Por esa razón, si tienen la oportunidad de ir en algunas zonas de las construcciones, van a ver quemado las puntas de estas casas, ya que justamente todo eso estaba una maleza, estaban bajo lo que es la maleza de la selva, ¿no? Y al ver el incendio, toda esa maleza desapareció, ¿no? Y quedó expuesto esta ciudadela del Gran Pajate. Muy bien. Acá está justamente todo lo que es representaciones geométricas, chicos. Y por algo que caracteriza a los chachapoyas es por sus costumbres funerarias. Al igual que en el antiguo Egipto, la momificación estuvo presente en muchas culturas y Chachapoyas no fue la excepción. Los Chachapoyas enterraban a sus muertos previamente momificándolos. Pero al igual que en otras culturas, o en todas las culturas, teníamos la parte social, ¿no? La sociedad en la pirámide, en la parte de la punta de la pirámide social, la gente, la castas, ¿no? La gente socialmente más alta, ¿no? La sociedad alta. Y también tenemos el pueblo, ¿no? El pueblo, la clase baja. Los de la clase alta de los chachapoyas como curacas, ¿no? Gobernantes, eran enterrados en una zona distinta a los del pueblo. Los del pueblo eran enterrados en chulpas o pucuyos, que son tumbas rectangulares, ¿sí? O nichos, ¿no? Lo que conocemos como nicho, ¿no? Todo rectangular, ¿ok? Y la momia
se depositaba ahí. Tenemos los complejos de Rebaix, de Usatur y la Laguna de los Cóndores como las principales zonas de donde están enterrados estos nichos, ¿no? Ahí tienen ustedes la fotografía, las chulpas o pucuyos son para la gente para el pueblo, básicamente de clase media baja, nada más. Mientras que el otro tipo de enterramiento, que era exclusivamente para la clase alta, se daban en lo que son los sarcófagos o purummachu. Los purummachu eran sarcófagos netamente para la clase real o la sociedad alta de los chachapoyas. Eran un sarcófago en la cual la momia estaba en la parte inferior y en la parte superior se hacía una escultura de una gran cabeza, ¿sí? Que muchos al simple vista dirían que la cabeza del muerto está ahí. No, toda la momia está en la parte baja, en la parte baja. En la parte alta está una representación de cómo hubiera sido su rostro del gobernante que había muerto. Principalmente eran gobernantes. Acá está la falsa cabeza, representa justamente el rostro de este gobernante que había sido enterrado, momificado en ello. La más importante zona es Caraya. Los sarcófagos de Caraya son los más numerosos y los más vistosos. Mientras que los de Chipuric, Petén, Guam y Ucaso también son sarcófagos o Purumacho, pero son un poco más pequeños, un poco menos vistosos. Vamos a decirlo aquí, en Caraya es la zona más exclusiva de este tipo de entierros funerarios, ¿no? Dentro de estos sarcófagos. Vean ustedes la diferencia. Acá enterraban gente de clase media o del pueblo, nichos, o sea, vamos a decir entierros comunitarios, mientras que acá eran entierros individuales y cada purum macho albergaba a una sola movia. Era un purum macho para cada gobernante que fallecía. Acá tenemos los principales centros de los sarcófagos o purum macho, ¿ya? Algo que quizás no indica aquí en la separata es para quiénes estaban destinados. Entonces, el pueblo eran las chulpas o pucuyos, ¿no? Nichos rectangulares, mientras que los sarcófagos estaban destinados para la élite, ¿no? Los gobernantes. En el caso de los chulpas tenemos estos complejos, Rebash, Usatur y la Laguna de los Cóndores, y para lo que es los Purumachu son Caraya, la principal es Caraya, Chipuri, Petén, Guam y Ucaso como las zonas donde se encontraron estos sarcófagos. La cerámica, antes de pasar a la cerámica de Chachapoyas, tenemos que hablar de la religión de esta cultura. La religión se centró en una trinidad, es decir, tres divinidades. La trinidad divina de los Chachapoyas son el cóndor, la serpiente y el jaguar. Esas son las tres divinidades que sí o sí está presente en casi todo, tanto la arquitectura y cerámica de Chachapoyas. Eso no quiere decir que no tenían otros dioses, pero los tres principales eran la serpiente, el cóndor y el jaguar. ¿Sí? Serpiente, cóndor y jaguar. Algunos científicos dicen que esa serpiente en realidad es la anaconda, ¿no? Lo que conocemos como anaconda en la selva, ¿no? Pero, bueno, es justamente ello. Y la cerámica está representado principalmente por figuras geométricas. Era polícroma, bueno, principalmente utilizaban dos o tres colores, bueno, polícroma, más de dos es polícroma. El rojo, el negro y el blanco eran los principales colores utilizados, ¿no? El rojo, el rojizo, ¿no? El rojo ladrillo que le dicen, era un color característico, ¿no? Negro, blanco, y las combinaciones de ello era parte de esta cultura. El marrón también se utilizó, azul también otro color utilizado en ello. La decadencia de la cultura Chachapoya se da con la llegada de los incas, ¿no? El inca Tupac Yupanqui es el que se le atribuye la decadencia y caída de lo que es la cultura chachapoya. Se anexa al Chachapoya Saltahuantisuyo, los sobrevivientes de esta lucha acoplan las costumbres incas, es por eso que ya estos chachapoyas sobrevivientes no se considera ya la cultura chachapoyas en sí, y posteriormente son exterminados totalmente ya con la llegada de los españoles. Federico Kaumann, chicos, es el arqueólogo al cual se le ha dado mayor relevancia, ya que ha hecho mayores investigaciones de esta cultura, y el descubridor de estas fortalezas, más que todo, ¿no? Federico Kaumann. Y recuerden que el Inca Tupac Yupanqui es el que
en el intermedio tardío comienza lo que es la invasión de pueblos, ¿no? Invade los Chinchas, invade Chimú, y por ahí, en su viaje al norte y a la Amazonía, llega a los Chachapoyas, con lo cual también genera la decadencia de este pueblo. Nuevamente, el Inca Tupac Yupanqui tiene mucho que ver en la decadencia. La cultura pasada fue con los Chinchas y anterior con los Chimús, ¿no? Con los Chimús. El Inca Tupac Yupanqui, acuérdense de eso. Tupac Yupanqui. Muy bien, chicos, antes de comenzar con la solución de la aplicación, daré la bienvenida nuevamente a todos. Darikson, Stacy, Giselle, Juanuco, John y María Ulloa. A tomar asistencia, por favor. No se muevan. Y continuamos con la aplicación. Listo. Comencemos entonces, chicos. Ya está. Ya saben, espero su participación de todos. Muy bien. Primera pregunta. La región, bueno, o departamento, bueno, se llamaba departamento antes, donde se ubicó la cultura chachapoyas. ¿Cuál fue? Amazonas, Amazonas. Amazonas. Profesora, acá hay San Martín. Si no estuviera Amazonas, pondría San Martín, pero San Martín, ojo, es cuando se expande la cultura chachapoyas, ¿no? Pero principalmente fue todo el departamento, lo que es Amazonas, y al expandirse llegó a gran parte de lo que es actualmente la zona de San Martín. La respuesta es Amazonas. Muy bien, Lionel Rufas. Segunda pregunta. La conquista de los chachapoyas se produce en el siglo XV, ¿no? Debido a la llegada Incas, de los incas. Incas, Muy bien, el Inca Incas. Tupac Yupanqui fue el responsable, ¿no? La letra D, muy bien, Darikson, muy bien, Lionel. Incas, los incas son responsables de la decadencia de los chachapoyas. Y el exterminio fue con los españoles. El exterminio fue con los españoles. Ojo, siglo XV, ya estamos en el año 1400, cerca de los 1500, sucede decadencia de los chachapoyas. Y 30 años después llegan los españoles, con lo cual fulminan varias de estas culturas. ¿Sí? Algunos de los chachapoyas, chicos, algunos de los chachapoyas sobrevivientes de la invasión inca a lo que es Cuelap y Pajatén, apoyaron a los españoles y esos pocos que apoyaron tuvieron privilegios. Los demás que no apoyaron a los españoles terminaron exterminados. 3. No fue un grupo regional independiente chachapoyas. A ver, no fue un grupo regional independiente chachapoyas. Debería decir no fue un grupo dependiente. O sea, los que conforman los chachapoyas, los chilchos son parte del Curacasgo, motillones también, chillaos, paellas. El único grupo que no está parte de la selva, ¿cuál es? La de Aymaras. Aymaras es en la serranía o en la parte andina sur, ¿no? Estamos hablando de lo que es Bolivia, Puno, Bolivia, el altiplano. Ahí estaban los aymaras, ¿no? Mientras que las paellas, motillones, chillalos, chilchos que hemos mencionado son parte de la selva de la zona, o sea, son parte de la cultura chichapoyas. Acá la pregunta creo que está un poquito mal planteada, pero por lógica es la letra D. Dice acá, no fue un grupo regional independiente chachapoyas. En realidad debe decir no fue parte de los chachapoyos, ¿no? Independiente significa que no depende de los chachapoyos. Bueno, correcciones, no, vamos a seguir. 4. Fue la principal actividad económica desarrollada por los chachapoyas. Obviamente, Agricultura. agricultura. Siempre la parte económica está centrada en la agricultura. De toda cultura, prácticamente la agricultura ha sido responsable de todo lo que es el desarrollo de cualquier cultura, la agricultura. O sea, ¿cómo comen? ¿Cómo sobrevive una cultura si no comen? La agricultura debe ser desarrollada sí o sí. Por lo tanto, la agricultura es la actividad económica de por sí de esta época de las culturas más importantes. Salvo algunas excepciones, por ejemplo, las culturas de la costa,
la principal actividad era la pesca, ¿no? El comercio, ¿no? ¿Sí? Pero otras era la agricultura principalmente. La 5. ¿Cuál es la trilogía de divinidades veneradas por los chachapoyas? Serpiente, jaguar y cóndor. Ah, muy bien, María, muy bien, Darickson, muy bien, John, muy bien, Giselle. La letra A, muy bien, Wanuko, muy bien, Sayumi. La letra A, la serpiente, el jaguar y el cóndor, ¿no? Hay algunos científicos que indican que lo que está representado ahí no es serpiente, sino es lo que es la anaconda. Bueno, pero muchos consideran que es una serpiente y otros dicen que es anaconda. Pero bueno, por, por el reptil de la zona, ¿no? De la selva. Muy bien, la 1, la B, ¿sí? Acá estoy haciendo el recuento. La 1, la B, Amazonas. La 2, la D, Incas. 3D, Aymaras. 4C, Agricultura. 5A, Serpiente, Jaguar y Cóndor. A ver, vamos a ver la siguiente pregunta. Dice acá, de acuerdo con la periodización de Rowe, ¿se acuerdan de este personaje Rowe? El personaje Rowe lo hemos visto, lo hemos mencionado para la clasificación de las grandes culturas, ¿no? Chavín, Horizonte Temprano, ¿no? Los Wari, Horizonte Medio, y los Incas, Horizonte Tardío, ¿no? Tardío. Justamente, si los incas son los que invaden a estas culturas como la Chimú, los Chincha, los Chachapoyas, también están en el mismo periodo histórico que los incas, que es el intermedio, ¿sí? Tardío, el intermedio tardío, ¿sí? El intermedio tardío. La letra C sería en este caso, el intermedio tardío. Además, acá les pongo una nota, ahí está, el intermedio tardío. Nuevamente, aquí está, el intermedio tardío. Listo, intermedio tardío. ¿No? Muy bien, 7. Sitio arqueológico ocupado por la etnia de los Chilchos, o sea, de los principales curacazgos de los Chachapoyas. La letra A, La Chanchán, B, de los Chimú. La letra B, el el gran gran Patajón. Pajatín. El gran Pajatín. ¿No? A ver, es así. Cuelap está formado por los curacazgos Chachapoyas y el gran Pajatén está formado por el curacazgo de los Chilchos. Todos ellos son parte de la gran cultura Chachapoyas. ¿Sí? ¿Okay? Chilchos en Granja Pajatén y los Chachapoyas en lo que es Cuela. Cuela estaba formado por los pobladores de Chachapoyas y el Gran Pajatén por los pobladores Chilchos. 8. Señala la alternativa que presenta un sitio arqueológico de los Chachapoyas. Bueno, son dos principales, Cuela y el Gran Pajatén. ¿Cuál está? ¿Cuál de los dos está? Acuérdense, son varios, pero las dos principales son Cuela. Puela. ¿Cuál de los dos está? Leonel dijo Cuela, sí, Cuela. Cuela. Pachacamac, no, esa es otra cultura. Pañanmarca, si no me equivoco, es de Huari. Huaca del Sol es Aguanaco. Mateo Salado es acá en Lima. Mateo Salado es una huaca que perteneció al Imperio Huari y está en Lima, está justamente en la Plaza de la Bandera. Ahí van a ver la huaca Mateo Salado. No me equivoco, esto pertenece a San Miguel. San Miguel. Oh, perdón, Pueblo Libre, pertenece a Pueblo Libre, la huaca Mateo Salado. Sí, muy, muy interesante. Y Pachacamac está al sur, está yéndose obviamente a la ciudad de lo que es Pachacamac, perteneció al Imperio Huari, está acá en Lima. Muy bien. Cajamarquilla, ¿se acuerdan? Cajamarquilla está en Chosica, Lurigancho, Chosica. Entonces, cuando llegan a la plaza de armas de Chosica, arriba van a ver lo que es construcciones de la ciudad, de la cultura cajamarquilla, perdón, de la Huaca Cajamarquilla, justamente relacionado al Gran Imperio Huari. 9. Es un tipo de tumba de forma humana hecha de arcilla donde se colocaban falsas cabezas. ¿Cómo se llamó? Por un macho. Purunmachu, muy bien, Purunmachu, Purunmachu. Y el Pucuyo, recuerden que Pucuyo son los nichos, son tumbas rectangulares para el pueblo, para la plebe, para la clase baja. Mientras que los
Machos son para la alta sociedad, son individuales, con cabezas falsas, alargadas, grandes cabezas falsas. O sea, hasta en la tumba diferenciaban las clases sociales de los chachapoyas. 10. La conquista de los chachapoyas se produjo cuando asumió el gobierno del Imperio Inca. ¿Quién fue el Inca que estuvo Tupac gobernando? Yupanqui, Tupac Yupanqui. Ajá, Inca Tupac Yupanqui, no se vayan a olvidar. Ojo, y él es el responsable de la caída de los Chimú, Chincha, Chachapoya, los tres principales culturas de ese periodo. Los incas invadieron Tupac Yupanqui en un periodo de 5 a 6 años. Hace toda esa anexión Tupac Yupanqui hacia el imperio, ¿no?, de los incas, ¿no? Muy interesante. Justamente con esto, con esta cultura chachapoyas, y es la última cultura con la cual Tupac Yupanqui conquista, con esta cultura estamos terminando todas las culturas pre-incas y en la próxima clase estaremos viendo la introducción a la cultura inca, ¿sí? Y ahí vamos a ver en varios capítulos esta cultura inca, la cual del intermedio tardío es una de las más grandes culturas que ha tenido nuestro país. Esta cultura llegó a ser, al igual que Wari, un imperio, pero este es un más grande todavía, el gran imperio inca, ¿no? Con el Tahuantinsuyo. Y Tupac Yupanqui, en la época de Tupac Yupanqui, es justamente el hijo de Pachacútec, es donde comienza la gran expansión, ¿no? Los chinchas, en el caso de Tupac Yupanqui con los chinchas, derrotó algunas zonas, pero los chinchas casi logran derrotar a los incas. Es por eso que Tupac Yupanqui conversa o se asocia con los chinchas y en honor a ello, a este gran pueblo guerrero, se llamó esta zona el Chincha y Suyo, territorio de los chinchas, Chincha y Suyo, la zona costera norte, o sea, del centro al norte de Cusco, para el oeste, se llamó el Chincha y Suyo, en honor a la región de los chinchas. Suyo significa región y chincha, en este caso de los chinchas, ¿no? Chincha y Suyo, ¿no? Para aquellos que de repente, dato curioso, ¿no? Ok. Listo, chicos. Vamos a... Acá. No se vayan a olvidar, por favor, enviar su tarea y evaluación. La tarea, dos partes, ¿no? La actividad de extensión y la evaluación. En la extensión está los Pucuyos y Purumacho, para quienes eran. Perdón, te preguntan los sitios arqueológicos. En el caso de los Pucuyos son 3, y en el caso de los Purumachos son como 4 o 5 sitios arqueológicos donde se encontró estas tumbas, ¿no? La principal, Carilla, ¿no? Carayi. En la evaluación, chicos, van a ver justamente el CUELAC, la despensa de los antiguos peruanos. En esta infografía, chicos, en esta infografía van a ver justamente que habla de CUELAC principalmente y que era parte de lo que es el Capañán, el Camino Real Inca, que fue anexado, ¿no?, como le digo, esta cultura al Imperio Inca. Lean el texto, vean la infografía, analícenlo. Entonces, en esta infografía van a tener toda la información del texto, un punto más para poder responder a estas preguntas, ¿sí? Dónde se fueron ubicados, en qué años estuvieron incorporados los incas, todo ese detalle está en esta infografía, léanlo adecuadamente y en caso que no encuentren alguna información, investigarla. Y aquí le estoy anexando un resumen de lo que hemos visto, ¿no? La cultura de Chachapoyas, que se inició en el intermedio tardío, del año 900 a 1500 principalmente, otro dice 800, se ubicó en Amazonas, se expandió hasta San Martín, las dos grandes ciudades, Gran Pajatén y Cuela, los sarcófagos de Caraya, que son los más importantes de la clase alta, y la decadencia se da con la invasión inca. Un resumen del tema que hemos visto el día de hoy. ¿Okay? No se olviden de ver la infografía para que puedan responder a estas preguntas. Recordar que los CUELAC son considerados justamente la defensa de los antiguos peruanos y justamente por estas razones, ¿no? Por estas razones se van a justamente a conllevar a, eh, a concluir justamente en... ¿no? Acá también habla de los frisos, ¿no? Los frisos, las sobresalidas, ¿no? Los sobresalientes. Acuérdense cómo son los frisos. Acá esta infografía está muy, muy detallada. Tiene bastante información. Justamente cómo está relacionada, cómo está
todo formada esta gran fortaleza de Cuela, cómo son los ingresos, bien inaccesible, ¿no? Que la cultura chachapoyas. Bueno, chicos, gracias por su atención. Nos estamos viendo el día de mañana con historia, con lo que es geografía en el caso de ustedes. Muchos éxitos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Espero sus tareas y sus evaluaciones.